Milei dejó atónito a Johnny Viale. Desean que termine en marzo. No les vamos a dar el gusto. Y bueno, la realidad es que desde que volvió la democracia hubo 3 gobiernos no peronistas y de los 3 gobiernos 2 no terminaron, ¿no? Macri sí terminó, pero quisieron que no termine. Exacto. Igual nosotros vamos a trabajar duro para no darle el gusto. Nosotros recibimos el Banco Central con reservas internacionales netas negativas en 11.000 millones de dólares. ¿Sí? En ese contexto, nosotros desde que asumimos hasta hoy compramos 7.000 millones de dólares. Quiere decir que nosotros entonces tenemos que se nos expandió la base monetaria por compra de dólares, se nos expandió la base monetaria por el dinero endógeno de lo que hoy son los pases y antes eran las LELIQs, y sin embargo la base monetaria prácticamente no se movió, creo que subió 4%, si no me equivoco, 3,6, algo así. Eso significa que quiere decir que vos estuviste absorbiendo dinero por otro lado. Ese dinero nosotros lo absorbimos por sector fiscal y por el BOPREAL. La cantidad de dinero, la base monetaria, no se modificó. Sin embargo, hoy tenemos 7.000 millones de dólares de reservas. Es decir, que el activo, tenemos una mejora en el activo de el Banco Central y el pasivo sigue siendo el mismo. El fondo estima que si nosotros seguimos haciendo esto, al ritmo que lo estamos haciendo, nosotros podemos limpiar el balance del Banco Central y abrir el cepo a mitad de año. Porque vos después de eso tenés que reformar el sistema financiero para que no sea pasible o débil frente a una corrida. O sea, si todo sale bien antes de julio, levantás el cepo. Si todo siguiera como viene ahora, las estimaciones del Fondo Monetario Internacional dicen que podemos abrir el cepo a mitad de año. ¿No tenés miedo que haya conflicto social? Que los gobernadores hagan lío, que, no sé, se acuartele la policía por falta de pago de salarios. No veo un problema con las fuerzas de seguridad. Ok, en las provincias te digo, ¿no? Bueno, digamos, o sea, responsabilidad de las provincias. Si las provincias no están en condiciones de manejar correctamente sus finanzas provinciales, es un problema de las finanzas. Este es un país federal. Presidente, ¿y con los docentes? Y a ver, y hago una pregunta, ¿y la educación de quién depende? ¿De las provincias? Bueno, entonces es un problema que tienen que resolver las provincias. O sea, ¿qué tengo que hacer yo como nación metiéndome en el tema de los docentes? Porque la educación, la seguridad y la salud son responsabilidad de las provincias, país federal. Carta de Cristina. ¿Qué te pasó con la carta cuando ella dice que tal vez no vas a terminar tu mandato? Sea una expresión de deseos de ella, bueno, está bien, digamos, es una expresión de ella. ¿Crees que es una expresión de deseo que vos no termines el mandato? Y bueno, la realidad es que desde que volvió la democracia hubo 3 gobiernos no peronistas y de los 3 gobiernos 2 no terminaron, ¿no? Sí. Macri sí terminó, pero quisieron que no termine. Exacto. Igual nosotros vamos a trabajar duro para no darle el gusto. Nosotros cuando propusimos el DNU y la ley bases, eso significa que si eso salía tal cual nosotros lo enviábamos, Argentina levantaba en libertad económica 90 puestos. Es decir, nos íbamos a parecer a Alemania, a Francia, a Italia, justamente. ¿Y sabes qué es lo más interesante de todo esto? Que eso implica una tasa de crecimiento muy, muy fuerte. Significaría, por ejemplo, que podrías duplicar el PBI per cápita en 7 años, o sea, porque podrías crecer a tasa del 10 anual. ¿Sí? Bueno, ahora, digamos, como la política prefirió poner sus privilegios de casta, ¿sí? Por eso fue tan maravilloso lo que pasó con la ley base, porque dejaron todos los dedos sucios, sino que además, ¿qué es lo que hicieron? Le demostraban a la gente que ellos ponen primero sus privilegios por los beneficios de la gente. Claro. Porque si nosotros pasábamos la ley como correspondía, sin el desguazamiento que quisieron hacer los legisladores y gobernadores, Argentina entraba en un sendero de crecimiento que hace que en 20 años nos podamos parecer a Alemania. Pero bueno, ellos decidieron poner primero
Sí. sus privilegios. Milei fue a dar la cara después de las críticas de Johnny Viale en su editorial y le respondió absolutamente todo sin pelos en la lengua y dejó en completa evidencia que la casta todavía sigue defendiendo sus kiosquitos, como se siguen embarrando en todo, y también tiró todos los datos duros de lo que hubiera pasado si la UCR no hubiera pegada al kirchnerismo para rechazar la ley de bases. Es increíble pensar todo lo bueno que tenía esa ley para que la gente que se disfrazaba en el cambio termine votando junto con los que nos hicieron pelota en los últimos 20 años.